En nuestro ejemplo número 3 de cálculo de momentos de una fuerza, vamos a resolver nuevamente un ejercicio similar al anterior. Aplicamos tres fuerzas sobre una barra horizontal que puede girar con respecto a un eje fijo en uno de sus extremos. Vamos a calcular el momento de cada fuerza, el momento total y el sentido en el cual va a girar la barra. Como podemos observar en la figura, tenemos ahora nuestra barra representada en color azul. El centro de giros o punto fijo se localiza nuevamente a la izquierda y tenemos la acción de tres fuerzas orientadas con diferentes ángulos. Recordemos nuevamente la fórmula para los momentos. El momento de una fuerza corresponde a uno de los dos signos, más o menos, el producto de la fuerza por la distancia por el seno del ángulo entre cada fuerza y la barra. La convención de signos nos dice que cuando la barra gire en sentido antihorario, el momento va a tener signo más, en tanto que si el giro se produce en sentido horario, el momento tendrá signo negativo. Iniciemos entonces con el momento de la fuerza F1. Observamos que F1 está orientada hacia abajo. Como la barra no puede girar del lado izquierdo, solamente de la derecha, entonces la barra girará en este sentido. Claramente podemos ver que es sentido horario y por lo tanto el signo de este momento debe ser negativo. El valor de la fuerza F1 es 50 newtons y la distancia a la cual se encuentra F1 corresponde a la distancia que existe desde aquí en el extremo izquierdo hasta donde termina la distancia de 80 centímetros. Eso equivale a la suma de distancias de 0.5 metros y 0.8 metros. Recordando que esto ya está convertido de centímetros a metros. Entonces esto nos da 1.3. El ángulo para F1 corresponde a 45 grados. Entonces tendremos seno de 45. Hacemos las operaciones con la calculadora. Tendremos entonces 50 por 1.3 por seno de 45. Esto nos da igual a 45.961. Con signo negativo, tal como escribimos desde un principio, y las unidades son newton por metro. Pasemos al cálculo del momento de la fuerza F2. En este caso F2 está haciendo bajar la barra en la parte de la derecha, produciendo un giro nuevamente en sentido favorable a las manecillas del reloj. Por lo tanto, el momento va a ser también de signo negativo. La magnitud de F2 son 35 newtons. La distancia ahora va a ser desde el extremo izquierdo hasta donde termina la distancia de 120 centímetros. Por lo tanto, va a ser la suma de las tres distancias, 0.5 metros, 0.8 metros y 1.2 metros, convirtiendo ya los 120 centímetros a metros. La suma de estas distancias nos va a dar 2.5. El ángulo para F2 corresponde a 60 grados. Con una calculadora vamos a obtener los resultados. Tenemos 35 por 2.5 por seno de 60 grados. Esto nos da un valor de 75.777 en newton por metro. Tenemos ya el momento de F2, pero nos falta el momento de la fuerza F3. Veamos cuál sería el signo. F3 está empujando la barra hacia arriba y entonces trataría de producir un giro en esta dirección. Sería un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj y por lo tanto, de acuerdo con nuestra convención, debe de ser positivo el signo que debemos de agregar a este momento. La magnitud de F3 son 40 newtons. La distancia va a ser solamente del extremo izquierdo hasta donde está la fuerza F3, equivale solamente a 0.5 metros. Por el seno del ángulo, como podemos ver en la figura, tanto la barra como el vector en color verde son perpendiculares y entonces el ángulo es de 90 grados. Realizamos las operaciones. 40 por 0.5 por seno de 90 grados. Esto nos da igual a 20, con signo positivo, tal como habíamos escrito desde un principio.
Ya tenemos los momentos de cada una de las fuerzas. Calcularemos ahora el momento total, que tal como dijimos en el ejemplo anterior va a ser la suma de los momentos, incluyendo sus signos. Entonces, con nuestra calculadora vamos a obtener el resultado de menos 45.961 menos 75.777 y más 20. Como podemos ver, el resultado nos quedó negativo, menos 101.738. Esto en Newton por metro. Dado que ahora el momento total nos quedó con signo negativo, esto nos da información sobre el sentido de giro de la barra cuando se apliquen las tres fuerzas juntas. El sentido de giro va a ser aquel en el cual la convención de signos nos dé un valor negativo. O sea, el sentido de giro de la barra va a ser en favor de las manecillas del reloj, o sea, sentido horario. Vamos a escribirlo como el momento total es negativo, la barra gira en sentido horario. Y esa sería la solución para nuestro ejemplo número 3. Como podemos ver, es muy similar al ejemplo 2. Volvimos ahora a determinar el momento total y el sentido de giro de la barra a partir del momento de cada una de las fuerzas.